Bueno, hola, soy Leopoldo Ceballos, soy psicólogo, Colegio de Madrid y terapeuta de terapia regresiva. Estoy formado por José Luis Cabuli en terapia de vidas pasadas y también ahora pues, con el curso internacional, también con otros profesores internacionales. Soy tesorero de la Asociación Española de Terapia Regresiva y también colaboro pues, en el libro y en otros proyectos, ¿no? Y tengo una experiencia pues más o menos de unas 2000 regresiones y me gustaría seguir haciendo muchas más porque es una técnica que realmente me fascina por lo quirúrgica que es y lo precisa que es para cualquier dolencia, ¿no? Bueno, también agradeceros, lo primero, antes de nada, a todos los que estáis aquí presencialmente, a los que estáis también a distancia y los que lo vais a ver en diferido, que también mucha gente lo va a ver así. Bueno, hoy quería hablaros de un tema bastante curioso, que es el femenino. En- el femenino yo no tenía ni idea de lo que era. Un día un seminario de José Luis Cabuli, que se llamaba El femenino herido, y entonces, bueno, pues descubrí lo que era el femenino. Yo realmente, aparte del yin y el yang y cosas así, yo no entendía lo que era el femenino, nunca había oído hablar de él. Pero cuando lo descubrí, la verdad es que me fascinó. Estaba José Luis Cabuli hablando en el seminario y él empezaba diciendo, bueno, ¿y qué hace un hombre? Hablando del femenino. Bueno, pues en mi caso es algo natural. Yo desde los 10 años más o menos convivo casi exclusivamente con mujeres, desde madres, hermanas, parejas, socias empresariales. Hay un montón de mujeres alrededor y ya tengo 2 hijas también. Una terapeuta, bueno, una maestra, me dijo una vez que tenía que aprender algo muy importante para rodearme de tanta luz y de tanta energía femenina, ¿no? Y la verdad es que es algo tremendamente importante. Yo más o menos 6 de cada 10 sesiones, que se dice pronto, trabajan directamente el femenino en la sesión. ¿De acuerdo? 6 de cada 10 sesiones. Y el 80% de mis clientes, es decir, 8 de cada 10, lo trabaja alguna vez en alguna sesión. Estamos hablando que es una herramienta poderosísima de sanación. Es algo tremendo para sanación. Pero, ¿qué es el femenino? Esa es la primera pregunta, ¿no? Hay muchas versiones y muchas formas de entenderlo, pero el femenino, tal como yo lo entiendo dentro de la terapia regresiva o dentro de todo lo que he aprendido con terapia regresiva, es la energía creadora. Es la energía que da la vida, la energía que da el crecimiento y realmente la que coordina un poco todo el amor, todo el crecimiento, toda la seguridad. El femenino además lo tenemos todos. Tenemos hombres y mujeres, tenemos femenino. No es una cosa solo de las mujeres. Pero sí que principalmente lo transmite la madre o las mujeres. Si no es la madre, pues es la abuela, es una tía, pero siempre viene de mano de una mujer, ¿no? En su primera instancia. También hay hombres que pueden transmitir femenino, pero no es lo mismo. La potencia con la que le transmite una mujer, bueno, pues es inigualable, ¿no? Y entonces, esto queda muy bonito a nivel teórico, es la energía de vida, pero ¿qué es esto a nivel terapéutico? Pues esta energía de vida a nivel terapéutico son 4 cosas. Sentirme seguro, sentirme protegido, sentirme amado y sentirme acompañado. Esos son los 4 pilares de cualquier estabilidad emocional. Entonces, cuando yo me siento amado, acompañado, cuidado y protegido, puedo crecer en libertad. ¿De acuerdo? Y esa es realmente la primera parte, el crecimiento en libertad. Lo primero que permite este crecimiento en libertad es expresar mis opiniones o expresar mis emociones libremente. Se puede ver mucho todo esto, cómo funciona el femenino, cuando un niño pequeño de 3 añitos, 4 añitos, quiere unas golosinas del niño de al lado y dice, mamá, acompáñame, acompáñame, que quiero pedir y me da vergüenza. Bueno, ahí que está pidiendo el niño, claramente, protección, seguridad, un respaldo, un acompañamiento y sentirme querido, básicamente, ¿no? Es decir, en ese pequeño movimiento estamos dando toda esa energía. Pero, y esto ahora mismo se transforma en lo que intentamos muchos padres, digo que intentamos porque actualmente es imposible,
de lo que es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa es, bueno, pues la nueva tendencia psicológica para tener a los niños criados en un entorno de protección, de seguridad, de amor y de acompañamiento. Y claro, el problema está en que ninguno de nosotros, nadie, yo creo que de 7.000 millones de personas en el mundo, creo que nadie, absolutamente nadie, ha recibido una crianza respetuosa. Tengamos la que tengamos, nadie ha recibido una crianza respetuosa. Yo, por ejemplo, me he criado bueno, y la verdad es que muchos de los presentes, los que están escuchando, me he criado en base a un bestseller mundial que salió, que era el Dr. Spock. Y lo que decía el Dr. Spock, que hacía un libro sobre crianza, bueno, pues la nueva paternidad, ¿no? Lo que decía, uno de sus maravillas, de sus perlas, decía: el niño tiene que estar llorando durante un tiempo para acostumbrarse a gestionarse solo. Muy bien. Os sorprendería la cantidad de sesiones, pongamos, no sé, 300, 400 sesiones que habré hecho, en las que en algún momento he guiado al cliente a un momento en el que está solo, llorando, sin que nadie le cuide, le acompañe, le dé seguridad, de forma que este hombre, al cabo de muchos años, pidió perdón a la comunidad y todo por decir esta barbaridad o por promover esta barbaridad, pero ahora mismo, se está usando como el método Stibbil, que lo están usando muchos padres, y muchos padres siguen usando este método. Estamos en pleno siglo XXI, 2023, y se sigue usando este método. De forma que fijaos el daño que ha hecho a nivel global. Pero y muchos más. Entonces, cuando yo tengo un femenino de verdad, no el que se promueve con ese tipo de técnicas, yo lo que me siento es amado y respetado. Y entonces eso hace que yo me ame y me respete. ¡Wow! Empezamos bien, ¿no? Amor y respeto. Muy bien. Yo me amo y me respeto. Ahí tenemos el primer ingrediente. Cuando yo me amo y me respeto, lo primero que tengo, el primer resultado de todo esto, es un autocuidado. Un autocuidado es: yo cuido de mí mismo, de mis necesidades psicológicas, de mis necesidades físicas, y eso es lo primero, ¿no? Lo primero es esto. Y cuando yo cuido de mí, puedo empezar a crecer y desarrollarme. Pero no solo eso, sino que también cuando ya me crezco y me desarrollo, puedo empezar a merecer. El problema de merecer que tenemos toda la humanidad. No merezco ¿por qué? Porque no soy lo suficiente, porque no lo hago bien, porque no merezco. Y después de eso, claro, no solo está merecer, sino está decir lo que yo quiero y lo que yo necesito, es decir, la asertividad. Y no solo eso, sino que encima, si me atacan, poder defenderme. Si yo tengo un buen femenino, todo eso viene de serie. Como cuando compras un coche. Y te vienen los neumáticos no sé cuántos de serie. Pero si no, lo tengo que comprar aparte. Y eso es la terapia realmente. Eso es la vida que tenemos luchando para intentar ganarnos una cosa que nos pertenece por derecho, ¿no? Y bueno, esto es lo que deberíamos tener, pero nadie tiene. ¿Qué consecuencias tiene no tener femenino? O tener un femenino defectuoso, o que no venga de serie, lo que hemos hablado. Lo primero que tiene es una expresión errónea de las emociones. ¿De acuerdo? De la asertividad. Yo manifiesto mis emociones y manifiesto mis derechos con ira, con chantaje emocional, con tristeza, con un montón de cosas. Es decir, tengo una forma errónea de comunicarme. ¿De acuerdo? Y cuando viene una forma errónea de comunicarme, esto viene también acompañado de abandono y soledad, aislamiento, miedos, ansiedades, autoestima y confianza, tanto en mí mismo como en los demás. Bueno, problemas de sexualidad, problemas en la pareja, problemas de maternidad, problemas de fertilidad, problemas de alimentación. ¡Wow! Se empieza a poner interesante esto del femenino. Es decir, solo tenemos una cosita, que es el femenino, que ya nos está acarreando todos estos problemas. Y digamos, bueno, pues sí, tiene muchas cosas. Bueno, pero hay más. ¿Por qué? Porque hay un tipo de personalidad en psicología que se llama personalidad tipo C, y la personalidad tipo C está asociada a personas que no expresan sus opiniones o no expresan sus sentimientos. Y esto lo que hace es generar un estrés interno dentro del cuerpo
y es la causa, y está científicamente demostrado, como estuvimos aquí hablando de ciencia el otro día, está científicamente demostrado que es la causa directa de enfermedades de piel, enfermedades digestivas, problemas de fertilidad reales, quistes en los ovarios, problemas de enfermedades autoinmunes, fibromialgias, dolores inexplicables, bueno, un montón de cosas. Y finalmente el cáncer. Es decir, tenemos un ingrediente, solo un ingrediente, que es capaz de destruirlo todo. Es capaz de ser la causa directa del 99% de las consultas que hace una persona a un psicólogo, o que hace una persona cualquiera, un terapeuta. Imaginaos el poder que tiene esto, ¿no? Pero encima es responsable de a lo mejor del 40 o 50% de las consultas a médicos. Es porque yo no tengo un femenino bien organizado. Imaginaos lo que supone esto a nivel global si realmente hubiese una especie de consenso para entender qué es el femenino y para trabajar el femenino. El masculino es otra cosa que también tiene sus aquellos, ¿no? Pero el femenino yo creo que es la base, es la propia energía del amor. Entonces, si no entendemos el femenino, no entendemos el amor, no nos queremos entre nosotros, nos peleamos, nos odiamos a nuestras parejas, odiamos a nuestros hijos, expresamos nuestras emociones de forma horrible, nos guardamos energía, nos guardamos dolor, se queda dentro, nos produce enfermedades. Imaginaos todo esto a nivel global, pues es lo que está pasando realmente. Entonces, ¿cuáles son las causas del femenino? Las causas de esas pérdidas de femenino o esas ausencias de femenino. Hay varias causas y, a ver, yo dentro de la terapia estoy nombrando aquí las que me he encontrado. Seguro que hay muchas más. ¿De acuerdo? O sea, que no quiero sembrar cátedra con esto. Esto es una investigación. Y el resultado de la investigación es esto. Pero no significa que esto sea lo definitivo ni lo real. Significa que es una aproximación y que habría que meter mucha más investigación y mucha más colaboración en esto. Lo primero que tenemos de ausencia de femenino, la primera parte es la básica, ausencia. La ausencia puede ser porque la madre no está presente en la vida del niño o de la niña, o que cuando está, no está aquí. Es decir, es una ausencia cuando está presente, es decir, no estamos prestando atención. Hay un vídeo maravilloso de un estudio hace muchos años que se ve a un bebé interactuando con su madre y de repente la madre, después de hacerle carantoñas, hace así. Se queda así durante unos segundos y el bebé lo que empieza a hacer es ¡ah! 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 Y la madre no contesta, la madre es así. Y el niño, en cosas así como en 20 segundos, pasa de estar feliz a estar abandonado. Es decir, cada vez que estamos mirando el móvil y nos están hablando los niños, estamos bloqueando el femenino. Estamos bloqueando la seguridad, la protección, el sentirme acompañado y el sentirme amado. Imaginaros solo por mirar el móvil. ¿De acuerdo? Pero luego tenemos otras cargas más obvias, ¿no? Abandonos. ¿Vale? Pues cuando un bebé ha sido abandonado por su madre, pues obviamente. Y cuando la madre falta porque la han matado, la han apartado de la vida, porque la han echado o la han secuestrado o lo que sea, o simplemente porque ha muerto en el parto o ha muerto en una edad muy temprana, ahí tenemos una ausencia de femenino. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la primera causa, es decir, ausencia de femenino, no está. Luego la siguiente que tenemos es cuando se anula a la persona. ¿Qué es anular a la persona? Anular a la persona es hacerle que no vale, que no existe, o quitarle su valor, ¿vale? Quitarle su energía. Esto se puede suceder de forma continuada en el tiempo o de forma puntual, y se puede hacer de una forma física o de una forma psicológica. Vamos a ver las diferentes variables. La primera que tenemos, la anulación por excelencia, es un abuso sexual. Y es una cosa que en terapia regresiva se trabaja muchísimo. Así, todos los terapeutas habrán trabajado, al menos, incluso los noveles, habrán trabajado 5 o 10 abusos sexuales. O 5 o 10 conductas inapropiadas con niños, ¿no? Esta es la primera causa. Entonces, cuando hay un abuso, cuando hay una violación, la persona que lo hace le está quitando el femenino
a esa niña, pongamos, ¿no? Cuando a un niño se le quita el masculino, así que no nos vamos a centrar con esa línea, pero seguimos por las mujeres, que es lo que hoy interesa. Cuando se le quita ese femenino, no solo se le quita el femenino, sino que además, cuando un violador abusa de una persona o abusa de un niño, le deja su energía negativa. Es decir, no solo te quito tu energía de autodefensa, de amarte, de respetarte, sino que te dejo la mía de que soy sucio, de que me siento culpable, de que tengo miedo a que me pillen y de que, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Y que me doy asco. Entonces, al final, es un intercambio terrible. Y esa es la primera causa física de pérdida de femenino. Pero luego hay otras un poco más curiosas, ¿no? Por ejemplo, violaciones consentidas. ¿Cómo es esto de una violación consentida? ¿Se puede consentir una violación? Sí, si tú entiendes que si no te permites violar, estás rompiendo una regla mayor. Es decir, matrimonios de conveniencia, por ejemplo, o matrimonios de estos de que yo entrego a mi hija a no sé quién. Bueno, pues esta hija, en su primera noche de bodas, está con un hombre al que no conoce, al que no tiene ninguna relación con él, pero tiene que cumplir. Entonces se deja. Es una forma de anulación de femenino que no viene de ahí. Eso es una carga familiar. Eso no viene de ese momento. Pero el resultado es el mismo. Ahí me están violando, me están forzando, me están quitando mi energía. Pero yo lo estoy permitiendo. ¿De acuerdo? Esto se puede llevar al extremo máximo cuando hay una pareja, y esto ha pasado muchísimas veces en la historia. Hay una pareja formal, una pareja, y de repente el chico un día se propasa con la chica. Y de repente ella no quiere, pero se queda embarazada. Y llegan los padres y dices, bueno, es tu novio, te casas. Conclusión, combo, ¿sabes? Un doble daño de femenino. No solo me lo han quitado, sino que encima me han obligado, mi familia, que me tendría que proteger y cuidar, a casarme con este sujeto. De forma que ya tengo el doble. ¿De acuerdo? Y luego ahí tenemos, dentro de anulación de la persona, tenemos una anulación física consentida, y luego esta es la más curiosa de todas. Es una violación sin violador. ¿Qué es una violación sin violador? Bueno, pues es cuando una persona, una mujer, siente que ya está perdiendo el arroz, se le pasa el arroz, o llega un momento en la vida en la que tiene que elegir, y tiene una persona que sabe que está enamorada de ella, pero ella no le quiere. Pero como es buen chico, y me quiere mucho, y me llega ya la hora, bueno, pues me tengo que conformar. ¿Y ahí qué viene? Pues tenemos a un hombre enamorado que hace el amor de verdad tranquilamente, con toda su buena intención, y tenemos a una persona violada. Es curioso, ¿verdad? No, pues es sorprendente, pero esto se ha vivido en las regresiones y es curiosísimo, porque se ve a una persona entregada y la otra persona es lo que tengo que hacer, no me gusta, me duele, me callo. ¡Wow! Es tremendo, ¿no? Y eso simplemente porque la sociedad me lo está pidiendo. Bueno, y esto es tremendamente curioso. Yo he trabajado con gente que me dice, no, pues la abuela, ¿y cuántos hijos ha tenido la abuela? 8 hijos. ¿Pero la abuela quería al abuelo? No. ¿Y cómo ha tenido 8 hijos? Ese es el punto, ¿no? Porque se ha dejado durante al menos 20 veces, 30 veces, 50, 100 veces, porque es su obligación como mujer. Curioso, ¿no? Esto también es una carga familiar. Y lo veremos también. Estas son las formas físicas de quitar ese femenino. Pero también hay formas psicológicas. La primera es no darle el femenino a la niña o al niño, y cuando sucede algo terrible que le ha pasado al niño, no lo cuenta en casa. ¿Por qué? Porque no tiene esa confianza. No tengo esa confianza para contarlo en la familia, de forma que no lo tengo y me lo guardo. Ahí ya tengo un daño anterior que me hace no contarlo y lo que me han hecho. También un combo maravilloso. Pero luego tenemos el requete combo, que es el tremendo ya, que es cuando pasa algo, y cuando pasa, llega la niña, llega el niño, mamá, el tío me ha hecho esto. Y llega la madre y le hace, bofetón, jamás vuelvas a decir eso de tu tío. ¡Wow! ¿Qué? Es decir, ahí tenemos lo que me han hecho, y cuando saco el valor
que hasta ese momento me habían dado esa confianza, me la quitan de un plumazo. Y entonces de repente siento el abandono con mucha más intensidad, porque no es lo mismo que nunca me hayan querido y que me sigan sin querer, a que me quieran, yo me sienta protegido y cuando acuso al tío de que me ha hecho algo, me bloqueen. Y entonces como, pero si yo tenía tu energía, ¿por qué ahora no? Y entonces en ese momento es cuando ya empiezan muchas cargas a activarse. Imaginaos todas estas escenas a nivel terapéutico. ¿Cuántas consecuencias puede tener una cosa como esta? Puede ser tremendo, ¿no? Y luego lo siguiente que tenemos es otro tipo de anulación, que es cuando hay amor en una pareja, cuando se juntan, tienen un hijo o se queda embarazada ella, pero la madre dice, como lo has hecho sin casarte, eres una guarra, eres una golfa, tú no eres mi hija, ¿de acuerdo? Y entonces siente el corte del femenino de la madre por haber hecho una cosa con amor. Es decir, me están castigando por amor y hacer una cosa natural. Fijaros qué terrible anulación del femenino. ¿De acuerdo? Es decir, yo estoy amando, estoy expresando mi amor, me quedo embarazada, que es la máxima expresión de amor que puede haber entre una pareja, y por eso me rechaza mi mujer. Digo, mi madre. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Pero es que luego hay más. Hay veces que también es el padre el que rechaza. Entonces, cuando el padre rechaza, de repente el padre pasa de ser el amor de tu vida a ser un abusador, porque te das cuenta que te ha utilizado. De forma que también es un doble combo, es decir, tengo la carga y encima me doy cuenta de que me han traicionado, porque quien era el amor ya no es amor. Es una persona que me estaba utilizando y yo no sabía que me estaba utilizando. El padre de la criatura. Sí, perdón. Y bueno, pues ahí tenemos la forma tremenda, ¿no? Pero luego también está el clásico de yo estoy en un momento vital que no quiero tener hijos y quiero abortar, ¿de acuerdo? Y no aborto porque me dice mi madre que no aborte. Es otra forma, pero es diferente porque es el bloqueo del femenino de la madre hacia el bebé. Pero veis que viene de diferentes ángulos los ataques, ¿no? Vienen por todos sitios. Y entonces, bueno, pues tenemos todo esto y tenemos otra más, otra forma de anular el femenino más, que es cuando se vende, ¿vale? El femenino se vende normalmente, con la prostitución es la forma más básica de venta del femenino. Yo estoy vendiendo mi femenino a causa por bienes y servicios, ¿no? Si esto encima me están obligando, ya tengo dos pérdidas por todos sitios. Pero luego también muchas personas lo venden voluntariamente a otro nivel. Y eso se ha trabajado muchísimo. Yo he trabajado con muchísimas personas de casarse por interés. Porque yo tengo una pobreza, no tengo un nivel de vida y yo quiero ese nivel de vida, entonces me cojo a una pareja que sí lo tiene y me uno a esa pareja. Yo no le quiero, pero como me da todo lo que necesito, bueno, a cambio le estás dando tu femenino. ¡Wow! Menudo precio que estás pagando. No lo sabes, pero yo he trabajado con gente mayor de 70 años, incluso 80 años, que esto lo han hecho hace 50 años y la carga que tienen es terrible, porque ahí viene la culpa de que yo lo he entregado, yo he vendido una cosa sagrada y la he vendido por unas monedas, por algo que no merecía la pena. Y estoy al final de mi vida y me he vendido a mí, toda mi vida. Y claro, existen unas cargas tremendas. Entonces, ¿cómo se solucionan todas estas cargas? Porque son muchos casos, son muchísima casuística y muchísimas variables. Básicamente, el femenino se soluciona la primera, la que nos enseña terapia regresiva, es yo estoy aquí, estoy en mi vida normal, voy al momento del trauma, sano el trauma, por ejemplo, el abuso sexual, vuelvo a mi vida y ya está sanado. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo funciona un daño que viene de antes? Pues se suele ver porque el momento más terrible de la experiencia no es la violación. Por ejemplo, ¿qué te están haciendo? ¿Te están violando? Bueno, me están violando. Y lo cuenta así. ¿Y qué sientes? Pues nada, que me están abusando y ya está. ¿Y cuál es el momento más terrible cuando termina toda la experiencia? Cuando voy a casa y se lo tengo que decir a mamá y papá. El momento más terrible de una violación es cuando han terminado, me han pegado una paliza, me han violado, y el peor momento es cuando se lo tengo que contar a mamá y papá. ¡Wow! Pedazo de daño de femenino. Entonces, ahí tenemos que trabajar a dos niveles. Por un lado estamos con el problema actual,
tiramos al origen, que es la violación, pero el origen de activación no es el origen real, porque hay un origen paralelo, que es cuando se lo voy a contar a mamá y papá. De forma que trabajo el segundo nivel y me voy a la primera vez que he sentido ese miedo. ¿Veis el punto, no? Es decir, trabajamos a 2 niveles. Y cuando trabajamos a 2 niveles se descubren cosas espectaculares. Y vamos a ver casos reales, ¿no? Que es lo que... Tengo 3 o 4 preparados. No sé si va a dar tiempo para todos, pero es bueno que los veáis. Voy a poner, lo primero, 2 ejemplos muy visuales. Muy visuales. Y lo bonito de esos ejemplos, lo fantástico es que yo tenía preparados hace un mes o mes y medio algunos casos que me hubiera gustado trabajar. Quería llamar a las personas que lo habían hecho para que me dieran permiso para hacerlo. Pero bueno, al final nunca salía el tiempo para cogerlo. Y en este último mes de mayo he hecho un montón de terapias y 5 o 6 de ellas han sido ejemplos magistrales de femenino, pero magistrales didácticos de decir, es que aquí no hay ninguna duda, ¿no? Es muy bonito. Y yo, según terminaba la sesión, oye, mira, doy una conferencia a primeros de junio, ¿me dejas que cuente esto? Sí, cuéntalo, que aprenda todo el mundo. Pero es curioso porque han venido en este mes, ¿no? Los últimos 30 días han venido los ejemplos perfectos, ¿de acuerdo? Vamos a ver una ausencia de femenino. Una ausencia de femenino bastante curiosa. Bueno, pues una chica que no puede decir no. Motivo de consulta, no puedo decir no. No puedo decir que no a mis hijos, no puedo decir que no al trabajo, no puedo decir que no a mi marido, no puedo decir que no a nadie. Todo el mundo se aprovecha de mí porque yo no sé decir que no. ¿De acuerdo? Entonces vamos un momento, tiramos de esa emoción de no decir que no y vamos a un momento en el que tiene 2 añitos y le duele la tripa. Y acaba de nacer su bebé, pues su bebé no, el bebé de su hermano, y su mamá está con el bebé, y entonces como mamá está con el bebé y ahí me duele la tripa, yo no digo nada. Qué curioso pensamiento para un niño de 2 años. Es muy curioso el pensamiento, es muy abstracto. ¿Por qué no vas a decir nada? Si lo primero que un niño de 2 años es llorar, ¿no? Entonces, cuando tiramos de la familia, esto es más o menos lo que expliqué en la otra conferencia, que es las cargas familiares, cuando tiramos de la madre, vemos que la madre está agradecida de que la niña se calle. Esto era una mujer de 60 años, más o menos. Llevaba 58 años callada. 58 años callada. Y cuando lo ve el alma de su madre, que ya había muerto, lo ve el alma de su madre y dice, ay, gracias, cariño. ¿Cómo te sientes tú cuando mamá está agradecida? ¡Ay, muy bien! Interesante, ¿no? Entonces, claro, sabemos que ella está en ese momento cargando con algo de mamá. Clarísimo. Pero es que le preguntamos a la abuela y la abuela dice, ¡ay, mi nieta! ¡Qué nieta más maravillosa! ¡Ay, qué orgullosa estoy de ti! La abuela. Dice, o sea, la madre agradecida y la abuela orgullosa de que yo me calle durante 58 años. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde viene toda esta maldad, ¿no? Contra una niña de 2 años que le duele la tripa. Que su propia madre está agradecida de que no diga nada y su abuela está orgullosa de que se calle. Imaginaos lo abstracto que es esto, ¿no? En la sesión se ve y es que es abstracto. Es que no tiene sentido. A veces, yo tengo que confesarlo, a veces me cuentan alguna cosa y yo le pregunto, y además que me sale con sorna, pero tú de verdad me estás diciendo que tu madre te está diciendo eso para que tome conciencia. El cliente, sí, ¿y tú te sientes bien? Pues ahora que lo dices, eso no se debería hacer con una niña pequeña. Muy bien, vamos a ver, entonces, ¿quién es la responsable de esta? La abuela, que está orgullosísima. Llegamos a la abuela y le decimos, abuela, te cogemos de la mano, vas a coger a tu abuela y que te va a llevar al momento exacto en el que se programa para que esté orgullosa de ti. Y sale una experiencia curiosísima. Sale la abuela con 13 años con su madre moribunda en la cama y la madre le está diciendo, cariño, tú sabes que me voy a morir. Sí, mamá. Perdón, me emociono. Y dice, tú eres la madre ahora. A una niña de 13 años. Es terrible. Y la niña dice, sí, mamá.
¿Y te vas a encargar de tu familia? ¿De tus hermanos? Sí, mamá. ¿Y te vas a encargar de papá? Sí, mamá. Es terrible. Y claro, la abuela lo ve con honor. La abuela lo ve con una paz de estoy cumpliendo el legado de mi madre. Y cuando tiramos a la bisabuela le decimos, bisabuela, ¿tú estás viendo esto? Sí. ¿Tú has visto hasta dónde llega? Sí. ¿Y te gusta esto? No. ¿Podría romper la promesa con tu hija? ¡Desde luego! Es decir, la abuela está contenta, pero la bisabuela ve todo, ve lo que ha hecho ella con esa promesa inocente, porque no lo ha hecho con maldad, pero de repente tiene una liberación en toda la familia tremenda. Y fijaos el núcleo es de soledad porque me quedo sola, y el núcleo es de responsabilidad porque me quedo sola y responsable de todo. Con razón, llega la nieta, o la bisnieta, o la tataranieta, quien sea, y le dicen, ¿quieres hacer algo? Sí. ¿Por qué? Porque mi abuela tiene una promesa con su madre moribunda de ser la madre. Pero ser la madre en esos momentos, lógico, ¿de quién? De los hermanos. Pero en la nieta, ¿de quién es la madre? Es la madre de todos. De todos. Da igual, quien le pidiera ayuda, ella era la madre. Y lleva 58 años siendo madre. Imaginaos el concepto, ¿no? Y esto es por una promesa a un moribundo. Bueno, la primera parte es un poco extraño, ¿no? Pero veis el poder y la lógica que tiene. Lo bonito de cuando se trabaja con generacional y el femenino y todo, es que tiene una lógica abismal para el cliente. Es como, claro, y por eso me siento yo la madre de todos, en el trabajo, en no sé cuánto, ¿sabes? Me siento la madre de todos. ¿Por qué? Porque es la madre de todos, literalmente. Curioso, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un daño del femenino. Miento, esta mujer sí tenía hijos. Se va son muchos casos. Y ahora os voy a comentar un ejemplo de arrebatar el femenino. ¿Vale? Normalmente cuando se arrebata el femenino, y lo vamos a ver en la siguiente conferencia, porque se va a trabajar en esto, en una pose sexual, la forma de hacerlo, que es bajamos hacia el trauma, solucionamos, devolvemos energías, perdonamos, etcétera, y volvemos. Pero, ¿qué pasa cuando realmente el trauma no ha sido la violación? Cuando el trauma es otra cosa, pues tenemos que bajar, cambiar el foco, volver al punto original, solucionar el punto original, volver para acá, revivir la experiencia, porque como el punto emocional está aquí, no se está reviviendo la experiencia. Es decir, hay que solucionar el anterior antes que revivir la experiencia. ¿Por qué? Porque entonces no lo voy a revivir bien, porque mi cabeza está en otro sitio. Mi cabeza está en, a ver lo que va a pasar, ¿no? Entonces, os voy a contar una experiencia, ya os digo, entonces tiene 20 días la experiencia. Pues llega una chica con un montón de conflictos emocionales y va un momento, eso, con 7 u 8 años, en el que es abusada por su tío. El ejemplo que se había puesto, ¿no? Y de repente llega, se lo cuenta a mamá, y mamá le da un bofetón y le dice, tu tío no vuelvas a decir eso en tu vida. Después de eso, los abusos con el tío se repiten. Ella ya no dice nada, ¿para qué? Sí, yo no tengo que decir nada. ¿De acuerdo? Pero cuando tiramos de la madre, mamá, vete al momento en el que tú te programas para esto. Pues va a otro abuso. Va a otro abuso también cuando tenía 7 u 8 años. Es decir, la historia se estaba repitiendo. Qué curioso, ¿no? Pero ella no le dijo nada a mamá. No le dijo nada a mamá, a la abuela, porque la abuela lo sabía. Lo sabía y lo permitía. Fijaros todo esto. Y claro, dices, ¿por qué narices, abuela, estás permitiendo esto? Vamos a otro momento en el que la abuela está en otro momento crucial y tampoco le dice nada a su madre. Bueno, bisabuela, ¿qué está pasando aquí? Esto es terrible. ¿Cómo está pasando esto en tu familia? Y la bisabuela, con un miedo y una vergüenza que no os podéis imaginar. Así. En la regresión se ve al alma como está, ¿no? Y estaba así. Pero bisabuela, ¿qué te pasa?
Vamos al momento en el que tú te programas para esto. Y aparece una cosa curiosísima, inesperada. Aparece que el bisabuelo fue un alto cargo o un cargo medio en la guerra. Y era el responsable de muchas muertes. Y hay una cosa que aquí se activa mucho lo que dice Hellinger, que es el de constelaciones familiares, que dice que cuando entra un culpable en la familia, lo que hay que hacer es levantar un velo de normalidad para que nadie sepa que en la familia hay un culpable. Fijaros cómo encaja eso en todas las definiciones. Que nadie sepa que en la familia hay un culpable. Entonces, cada vez que se activaba un abuso en la familia, se bloqueaba. ¿Por qué? Porque nadie en la familia puede ser culpable. ¿Cómo se solucionó esto? El hombre tuvo que devolver toda la energía a la gente que asesinó o mandó a asesinar en la guerra, que eran unos cuantos, eran varios pueblos. Y cuando devuelve toda esa energía, de repente la bisabuela, se tranquiliza. Se tranquiliza, se le quita el miedo, se le quita la vergüenza y por fin puede ser madre. Y cuando ve todo el percal, cuando ve todo lo que ha pasado, dice, Dios mío, y desde la bisabuela se sana toda la emoción. ¿De acuerdo? Y se ve cuál es el punto. Nadie puede decir nada de alguien de la familia. Fijaos la definición tan horrible, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabría que el bisabuelo era un asesino de guerra. ¿Quién se iba a imaginar esto? Porque esta mujer sabía que su bisabuelo era militar, pero no sabía nada. No sabía nada de esto. Después lo corroboró. Oye, ¿qué rango tenía el abuelo? Pues sí, era coronel o general o no sé cuánto. No sé. Bueno, de repente encajan las cosas. Y es muy bonito porque, claro, el núcleo de todo esto era vergüenza y miedo. ¿Vale? Vergüenza y miedo. Y con vergüenza y miedo eran cómo se podían resumir todos los síntomas de esta mujer. Porque todo era vergüenza, no quería hacer las cosas, miedo a que me juzguen, a que me vean, a que me juzguen. ¡Qué casualidad! ¿De acuerdo? Entonces, fijaos cómo funciona el femenino. También es muy bonito ver que el femenino, cuando se sana o cuando se detecta el daño, en el daño siempre, por lo menos yo siempre que lo he encontrado, ocurre esto, que son los niños los que se guardan las emociones, los que se callan, los que se sacrifican por la madre. De forma que la flecha está invertida. Es decir, la bisabuela tiene que cuidar a la abuela tiene que cuidar a la madre tiene que cuidar a la hija. Cuando la bisabuela empieza a cuidar al marido y empieza a mirar a sus hijas, las mira así, de lado, la niña se siente abandonada. Y entonces intenta proteger a la madre para ayudar al padre. Fijaos, ¿no? Y entonces, claro, cuando la abuela nace, la hija está mirando a sus padres, no a ella. Y entonces, claro, la hija mira a la madre. Es decir, está toda la flecha invertida. Y un resumen que suelo comentar mucho en las sesiones es, si tú, por ejemplo, tienes una jeringuilla, así de gorda, una jeringuilla gorda, estas de caballo, con un tinte rojo, y con todas las fuerzas lo inyectas en un río contracorriente, ¿qué puede pasar? Pues que el tinte hace... No consigues inyectar energía contracorriente. Tú no puedes darle energía a mamá ni a papá. Por ley natural no puedes hacerlo. Pero si coges una gotita con un cuentagotas, la sueltas en el río, a favor de la corriente llega hasta el infinito. Es decir, una gota puesta en mi familia, hacia abajo, llega al infinito. Y 2.000 millones de gotas a presión, con una fuerza tremenda y con una voluntad tremenda hacia arriba, no llegan a ningún sitio. Eso se ve que muchas veces las madres, las abuelas, han vivido una vida terrible a pesar de que la están cuidando sus hijas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no funciona. No puede funcionar. En cambio, llega la bisabuela, toma conciencia, echa una gotita y hacen todas. ¡Guau! Y entonces, pues de repente todo empieza a funcionar. Bueno, y es más o menos cómo solucionar esto del femenino. Luego también os voy a contar otro caso muy curioso de una violación en la que, o sea, llevamos a la chica, esto también ha aparecido en los últimos 15 días o 20 días, llevamos a la chica al momento en el que su abuela se programa para esto y la está violando su marido, la está forzando su marido. Y fue una conversación
curiosa que duró unos 15 minutos más o menos en este sentido, en pleno siglo XXI y en pleno 2023. ¿Cómo es la relación entonces? Porque yo no quiero decir la palabra, o sea, la palabra tiene que decir el cliente, yo no puedo decir la palabra violación ni abuso, lo tiene que decir el cliente. Porque a lo mejor no es un abuso, a lo mejor es estoy pensando en mi amado. ¿Ves el punto, no? Es decir, y tengo necesidad sexual y estoy pensando en mi amado, pero no es esto. Y dice, no, es una relación horrible. Muy bien, pero entonces ¿está disfrutando tu abuela? No, le duele muchísimo y tiene mucha angustia. ¿Y entonces cómo es? Pues una relación de mierda. Muy bien, ¿y cómo es una relación horrible en la que te duele y tú no quieres? Uf, terrible. Venga, seguimos. Así duró durante varios minutos. Y al final la conclusión que está diciendo ella es que mi abuela es responsable de dejar que le hagan daño. Tremenda la frase. Y le pregunto yo, o sea, que si a mí me viola alguien más fuerte que yo soy responsable. Bueno, a lo mejor la primera vez no, pero la segunda sí. O sea que si yo soy débil y me violan 2 veces, ¿la segunda soy culpable? Sí. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo eso de verdad? Sí, claro. Bueno, y cuando vamos a la madre de la abuela y le decimos, bisabuela, responsabilízate de esto. ¿Sabéis lo que salió? Es tu marido, lo has elegido tú. Tú tienes la culpa. Fijaros la frase. La culpable eres tú porque lo has elegido. De forma que, la bisabuela lo sabía. La abuela se casó con alguien y llegó y le dijo, mamá, mira, te tengo que contar una cosa, es que es un poco privado, pero es que, fíjate, es que he estado con Paquito y Paquito, es que yo no quería hacer nada, pero me ha forzado y me ha dolido mucho. Ah, hija mía, si es que has elegido muy mal. ¿Y qué hago ahora? Es que ya estás casada. ¿Perdón? Fijaos el concepto, ¿no? Y esto se repite con frases que salen en las sesiones como sin un hombre no eres nada, ¿vale? No puedes estar sola, una mujer no vale nada sola. Y eso sale muchísimas veces en las bisabuelas y en las tatarabuelas. Son cargas tremendas del femenino. Y eso sigue saliendo. Pero es que este tipo de cosas salen todavía. Salen todavía. Y muchas de las víctimas consentidas, por así decirlo, porque es una cosa rara, que yo he trabajado son clientes jóvenes. Son gente de 40 años. Es decir, esto está ahora mismo aquí todavía. No estamos sanando daños ancestrales. Estamos perpetuando un daño. Y esto es una cosa que se hace a nivel global. Y se siguen haciendo en pleno 2023, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto está dañado el femenino y hasta qué punto todavía le queda camino a la humanidad solo para entender las consecuencias de esto. Y eso es lo que yo he descubierto con sesiones de terapia regresiva. A mí no me lo han enseñado. No, bueno, yo recuerdo haber preguntado en los grupos, lo habéis visto los socios, ¿no? Oye, ¿tenéis algún documento del femenino? ¿Tenéis un no sé cuánto del femenino? ¿Por qué estoy interesado en este tema? He leído un montón de cosas, pero nadie me ha enseñado esto. Esto han sido las terapias. Porque vas al momento exacto en el que te programas para una barbaridad. Pero una barbaridad. Es decir, bueno, ¿te han violado? Sí. ¿Estás embarazada? Sí. Cásate. Perdón. Es terrible, ¿no? Pero eso es una realidad que viven muchísimas mujeres en el mundo, muchísimas. Y no nos metamos ya en ablaciones, no nos metamos ya en matarla porque es una niña, ¿sabes? O yo qué sé, en muchísimas cosas como estas, ¿no? Que no me han salido todavía, pues a lo mejor porque no estoy en China, pero en China a lo mejor habrían salido 200 mujeres o niñas asesinadas, ¿no? O, pues, por ejemplo, yo he visto regresiones de ablaciones, ¿de acuerdo? Y son terribles también. Eso ya es la negación del femenino máxima. O sea, tú ya no eres mujer, tú solo estás aquí para ser un objeto del hombre. Imaginaos, no tienes ni derecho a disfrutar. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto no mucho más, la verdad. Si tenéis alguna duda. Hablas del femenino y casi los ejemplos que has puesto son todas mujeres. ¿Cómo se da ese femenino herido en el hombre? Porque yo me encuentro en sesiones donde ese femenino se da igualmente en el hombre. Claro, pero lo ha transmitido la madre. Es decir, por ejemplo, si es un daño sexual a un hombre, lo que le están quitando es masculino.
de forma que no le están quitando el femenino ahora mismo. Pero si no lo cuenta, es porque no tiene femenino, y vamos al origen del femenino, ¿de acuerdo? Y ahí aparece daños en la madre. Y es verdad que es muy complejo porque muchas veces, como puse en la experiencia anterior, se somatiza en zonas donde tienes el femenino dañado, en los genitales, en la tripa cuando estás embarazada, etcétera, y los hombres no son capaces de identificarlo. Entonces, por ejemplo, cuando tú trabajas con el femenino con un hombre, casi todo el daño está en el pecho. Sí, es está en el pecho. ¿Por qué? Porque no tienes órganos sexuales para somatizarlo. ¿De acuerdo? No pueden somatizar ese femenino en el vientre porque no tienen vientre. No pueden tener un embarazo porque no lo pueden tener. Pero, por ejemplo, cuando lo haces con una mujer, se somatiza, tú vas a los síntomas y te vas a la bisabuela y es exactamente lo que siente la abuela cuando la están violando. Exactamente lo mismo. Pero, claro, en el hombre es muy difícil trabajar desde el masculino el femenino. Muy difícil. Ya, más que nada lo decía porque realmente todos hemos sido hombres, mujeres y hemos pasado por todo. Por lo tanto, ese femenino... Claro, pero aquí me he centrado sobre todo en esta vida, ¿vale? En esta vida y en cargas familiares. Porque aquí se podía añadir todo esto multiplicado por 10 por vidas pasadas o por cualquier otra experiencia antigua. Pero ya se nos va, ¿no? Claro. Pero al final más o menos es lo mismo. Pero lo bueno es que en una vida anterior, salvo que haya una negligencia muy grande de los padres, con que sanes el trauma, ya has sanado. Porque la gente está atrapada en el dolor de la violación, etcétera. Pero muchas veces no tienes que considerar la familia en la vida pasada. Yo lo he hecho un par de veces, pero no tiene un efecto porque lo que hay que quitar, como dice Kabuli, hay que quitar la visceralidad, hay que quitar toda esa energía y soltarla, ¿no? Pero en vida presente lo que te da es entender, te entiendes a ti, entiendes a tu madre, entiendes a la abuela, entiendes a la familia, y esto hace que mucha familia sane, porque de repente muchas deudas que tenías con la madre, con la abuela, con todo eso ya ha desaparecido porque has entendido qué ha pasado. Entonces, cuando el hombre trabaja el femenino, recupera algo, pero recupera que la madre le dé amor, pero no es tan intenso como las mujeres. O sea, las mujeres cuando recuperan femenino a tope. Sí, es que recuerdo un caso que esta persona tenía problemas pues en sus relaciones sexuales, es decir, y cuando va a esa vida pasada ve su adolescencia que él está pues bueno, pues descubriendo su sexualidad y le descubre la madre. Bueno, pues ahí se ve que la madre para ella era un pecado lo que estaba haciendo y sufre pues todo la fuerza e intensidad de lo que estás haciendo es malo. Claro. Entonces ahí era la madre, en este caso, la que estaba transmitiendo al hijo varón el sexo es malo. Exactamente, Claro. eso al final lo transmite la madre. Yo eventualmente he visto hombres que sí lo somatizan en los genitales cuando son ellos los que se hacen responsable del bisabuelo, que era un violador, o del abuelo, que le puso los cuernos a la abuela. Entonces, lo somatizan ellos en los genitales por ser el hombre que carga con la deuda masculina que hizo daño al femenino, ¿vale? Pero no es tanto trabajar realmente con las emociones femeninas del hombre, porque es que el hombre no puede sentir esas emociones porque no tiene un cuerpo de mujer. ¿De acuerdo? Por eso en las mujeres es mucho más fuerte. Por eso la fibromialgia es mucho mayor en mujeres. Por eso enfermedades autoinmunes es mucho mayor en mujeres. Por eso hay muchas enfermedades que se materializan en mujeres y en hombres no. ¿Por qué? Porque hay una carga de femenino detrás que está guiando esto y el vehículo de una mujer es como, bueno, aquí lo voy a somatizar a tope. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias y correcto lo que dices. Hola, sí, hola. ¿qué tal? Agradecerte por la charla que has dado, la verdad es que me ha venido muy bien. Y yo estoy ahora también indagando un poco, veo que has aplicado el tema de las constelaciones familiares dentro de la terapia regresiva, ¿no? Porque yo ahora estoy estudiando un poco el tema de las constelaciones familiares. Bueno, ya está descubierto por el tema de la epigenética, que llevamos hasta 3 generaciones a nivel celular, grabado a nivel emocional en nuestras células. Entonces ya la ciencia como que reconoce que esas emociones las llevamos, las emociones y los traumas de 2 y 3 generaciones anteriores a la nuestra, que es una pasada. Y entonces yo estoy viendo el tema de aplicación de las constelaciones familiares al tema de la terapia regresiva,
porque me parece muy importante, porque si te sanas tú, pero no sanan las generaciones anteriores, es como para nada, o sea, es porque te siguen apareciendo cosas de tus antepasados, ¿no? Claro. Entonces, lo veo muy, muy, muy interesante el tema de la aplicación de constelaciones familiares en la terapia regresiva. Claro, al final lo que tú haces es, lo bonito de la terapia regresiva, la diferencia fundamental con la constelación es que cuando tú vas a la constelación no te enteras de nada, ¿de acuerdo? Hasta el final, ¿de acuerdo? Pero con esto tú vas al momento exacto en el que tú te estás programando para cargarte con la carga familiar. Entiendes por qué te la estás cargando, entiendes cuál es el sacrificio, entiendes por qué lo haces, entiendes qué quieres conseguir. Al cargarte tú voluntariamente con la carga familiar. Es el ejemplo de esta niña que le duele la tripa y no se lo dice mamá. En este momento, la niña con 2 años está decidiendo cargarse con la carga familiar. En ese momento, preciso. Y lo está haciendo porque su madre tiene que ocuparse de alguien. ¿Por qué? Porque tiene un mandato de que tiene que ser la madre. Y si mi hija, que es mi madre, está con mi nieto, yo tengo que ocuparme de la madre. Pero entiendes toda la constelación. La entiendes visceralmente. Porque estoy viviendo el momento exacto en el que me estoy cargando. Y entiendo por qué lo hago. Y entiendo mi intención. De hecho, mucha gente que cuando va a esos momentos dices, no, es que quiero seguir cargando con eso. Es que tengo que cargar con eso. Bueno, ¿qué tienes que cargar si solo tienes 2 años? Y entonces pues vas al momento en el que tú se programa la bisabuela por tengo que cargar con esto. ¿Y va por qué? Pues porque en ese momento se mueren 2 hermanos suyos de una enfermedad, la madre le entra un bajón tremendo y la hija, que tiene 20 años, se encarga de la familia. Tengo que hacerlo porque si no lo hago yo, mamá no lo hace. ¿Veis el punto? ¿No? O sea, pero vas exactamente al momento exacto y luego puedes ir al momento exacto en el que el familiar se carga con eso, ¿no? Y puedes unir las dos cosas y entender cómo es los ciclos entre las familias y es una maravilla, ¿eh? Yo lo flipo. Sí, es que lo veo, o sea, lo veo muy importante, aparte de sanar todo lo que es de esta vida, intentar ayudar a sanar también lo que es tus ancestros, tus familiares, porque es que si no, no llega un punto que es que no evoluciona, que te vuelven las cargas familiares y dices, madre mía, siento bloqueo, que es lo que me ha pasado en este caso a mí. Ahora me están viniendo las cargas familiares de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela, y dices, córcholi, ya estoy, que me he trabajado a mí misma y me siguen apareciendo cosas de mis familiares, pero yo ya le hago conciencia. Claro. Y al hablar con los usuarios, pues te das cuenta que es que todo el mundo lleva cargas, o sea, eso es todos llevamos cargas familiares. Y la parte de la carga familiar es necesario trabajar en sí, por eso digo que yo creo que 7.000 millones de personas, todas las personas del mundo, tienen una carga de femenino. Y todas son terribles. Estamos hablando de todas, incluyen violaciones, abandonos, muertes, ausencias, todas. Entonces, todos hemos vivido algo parecido a esto. Perdona, Leopoldo. Muchísimas gracias, maravillosa tu exposición. Soy Ainchane desde Pamplona. Gracias a ti. Querría preguntarte si nos podrías poner algún ejemplo práctico de la anulación de lo femenino desde el punto de vista psicológico. La anulación del femenino simplemente es cuando un niño está llorando, por ejemplo, y la madre no la atiende. Ese es el inicio del no la atiendo, pero no tiene por qué ser voluntario. Puede ser porque la madre tiene 5 niños más y está sola. O puede ser, o sea, no tiene que ser un abuso psicológico como lo entendemos como un abuso psicológico de te estoy fastidiando. Es simplemente una ausencia porque la mamá a lo mejor no puede. Entonces, si mamá no puede y cada vez que yo le demando algo, ella me dice, sí, cariño, pero es que tengo que cocinar, sí, cariño, pero es que tengo que hacer esto, sí, cariño, pero es que luego lo hacemos y luego nunca se hace, al final tú entiendes que estás en segundo lugar. Y si encima esto pasa con vecinos, porque el vecino le pide un algo y se lo da al vecino, pero a ti no, entiendes, bueno, debo ser menos que el vecino. Y entonces ahí empieza un problema de autoestima, un problema de sentirme por debajo de los demás y sentirme pues rechazado o apartado, ¿no? Pero al final es esto, es un tema de prioridades. ¿Y crees que, por ejemplo, el tema, bueno, los bloqueos emocionales y psicológicos están relacionados con la fibromialgia? A ver, yo con la fibromialgia he trabajado con muchas personas. Es verdad que a lo mejor han ido a otra vida y le han dado una paliza mortal, ¿no? Y lo han sanado o lo han recuperado, algo así. Pero es verdad que muchas veces hemos tirado de la enfermedad como tal
hay un protocolo dentro de terapia regresiva para tirar de la enfermedad y tirar solo de los síntomas de la enfermedad y ver cuando te programas. Y la forma en la que se programa es, a lo mejor en un momento en 2 añitos, cuando está cogiendo una carga familiar. Entonces sabes exactamente que la fibromialgia viene porque se está cargando la carga familiar, o por lo menos esa es una de las causas. ¿De acuerdo? Yo he de decir que yo creo que de mucha gente que trabajó con la fibromialgia, bajar dolores, sí, pero el estrés siempre hace que vuelvan. ¿Por qué? Porque ya existe un daño corporal, ya existe... una cosa es que tú ya sanes una familia o ya sanes un daño, pero el daño ya está hecho dentro del cuerpo, o la forma de somatizar el cuerpo ya está, y es muy difícil cambiarlo todo. ¿Qué pasa? Que lo que haces es reducir la probabilidad de que salga. Cuando yo dejo de cargar con todo lo de los demás, cuando yo dejo de cargar con las cargas familiares, reduzco la probabilidad de que me vengan las migrañas, reduzco la probabilidad de que me vengan la fibromialgia, reduzco la probabilidad de que el cáncer se extienda, reduzco la probabilidad, pero no estamos sanando porque el cuerpo, quizá no tenga que sanar. Entonces yo hay gente que he trabajado hasta que se ha muerto y lo que ha hecho ha sido un crecimiento, una especie de liberación, de entender, y cuando ha entendido, bueno, se ha ido y ya está. Pero claro, cuando tú entiendes la vida de otra forma y la entiendes con continuidad y la entiendes con todo esto se hace cambia desde resignación y odio al mundo y odio a la vida, a aceptación, a entender, a sanar. Y más o menos que es con la fibromialgia es lo mismo. No es lo mismo que tú tengas fibromialgia y no sepas de dónde te viene, a que tú veas claramente, diga, esto me pasa por cargar familiarmente. Y te llegan los dolores y tú dices, ¿qué estoy cargando ahora familiarmente? Ah, claro. Clarísimo. Ha pasado esto y me he volcado yo en vez de mi hermano, o en vez de no sé cuántos. Me he responsabilizado yo o simplemente me siento mal porque le está pasando esto a mi sobrino. ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento sabes que estás cargando carga familiar. Y eso hace que poco a poco te vayas desvinculando de la fibromialgia. No es que te la quites, es que te desvinculas de ella y poco a poco empiezas a somatizar menos. Entonces... Por eso digo que es muy complejo el tema. Puede incluir muchísimos factores. Esto no es absoluto. O sea, tu alma te va a llevar a donde tienes que ir. Eso digo mucho a mis clientes. Hay gente que me dice, no, yo quiero una vida pasada porque seguro que me han dado una paliza por fibromialgia. Y bueno, pues hace 3 sesiones y ninguna va a una vida pasada. Todo está trabajando familiar ahí a saco. Y de repente empiezan a desaparecer las cosas. Y hay gente que hace una sesión y va a 3 vidas. En la que 3 vidas le han cortado, le han atenazado, le han torturado, es decir, cada uno carga con unas cosas diferentes. O sea, una cosa no quita la otra. Leopoldo, ¿y puede ocurrir también que cuando uno alcanza mayor conciencia a través del desarrollo personal, del desarrollo espiritual, de tener una información correcta y de comprender un poco mejor la vida, también el dolor de la fibromialgia se vaya reduciendo sin llegar a trabajar las vidas pasadas? A mí me ha llegado a decir varios clientes, a lo mejor me llaman al cabo de una semana y me llegan y me dicen, mira, yo te llamaba porque no podía hacer esto en el trabajo. En el trabajo sigo exactamente igual, pero tenía unos dolores de espalda y ya no están. Y llevo 20 años con dolores de espalda y me han hecho infiltraciones, me han hecho nada y no están los dolores de espalda. Entonces, existen consecuencias de este tipo. O sea, que sí, cuando alcanzas un nivel de conciencia suficiente, algo de tu cuerpo puede cambiar. Entonces, a lo mejor la fibromialgia es que tienes que hacer 10 sesiones y que te maten 10 veces, más luego hacer una familiar, más luego hacer no sé cuántos y de repente todo desaparece. Pero ahí ya no lo sé. Cada uno tiene su Gracias, su Leopoldo. No, te lo preguntaba porque yo estoy diagnosticada de fibromialgia. Muchas gracias. A ti. Gracias. Hola, muchas gracias. Estoy un poquito para allá. Ahí va. Bueno, el tiempo se ha cumplido. Leopoldo, te voy a leer brevemente una cosita que me han mandado. Sí. Me estáis robando el corazón. El 30 de junio me certifico en TR con Nacho Romón. Mi idea es asociarme a la ATR si me dejáis. Estoy llorando con Leopoldo, bendito sea. Darle las gracias de mi parte. Así que... A vosotros, muchas gracias. Gracias.